Amigos, y en la entrevista de hoy tenemos en estudios a Antonio López Vega, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, un invitado de lujo que nos acompaña el día de hoy en JN Noticias y con quien vamos a conversar de diversos temas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por haber venido hasta acá para esta conversación. Un placer estar contigo, María. Bueno, empecemos hablando por un tema que de hecho es muy importante, lo tocamos siempre nuevamente cuando tenemos procesos electorales y tiene que ver con la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y cómo es que estamos viendo esta igualdad no solamente en nuestro país sino también en el mundo. Quisiera empezar preguntándole por qué es que es importante trabajar para que efectivamente se dé esta igualdad, sobre todo en el marco del desarrollo político. Bueno, es importante en primer lugar y muy fundamentalmente porque el género femenino que durante tanto tiempo ha sido soslayado en la historia de la humanidad representa al menos el 50% de la humanidad, con lo cual hemos perdido un montón de talento a lo largo de los siglos de manera radical, ¿no? Pero sobre todo es importante porque cualquier sociedad que se precie, cualquier democracia que se precie, tiene que tener parámetros de igualdad y diversidad que sean, digamos, representativos de la sociedad a la que dan voz, ¿no? Y por tanto no puede ser que no haya parámetros de igualdad y de visibilización de lo que son las sociedades plurales y complejas de nuestro tiempo en todos nuestros órganos de la vida pública, ¿no? Y por tanto ahí todas las políticas de género y todo lo que se haga por favorecer esos derechos y libertades y ese ejercicio, ¿no? de los derechos públicos y políticos desde el punto de vista de las políticas de igualdad y de la visibilización de la diversidad, pues es una gran conquista democrática, ¿no? Y en esa perspectiva, ¿cómo hemos avanzado? Digamos, hace 10 o 20 años, o sea, si uno mira hacia 20 años, definitivamente decimos estamos mejor, ¿no? Pero ¿realmente estamos yendo al ritmo al que deberíamos ir para alcanzar una igualdad como tal? Bueno, en esto, como pasa con muchas cosas en la vida, siempre todo parece poco, ¿no? Porque efectivamente la injusticia cometida durante tantos siglos hace que los que nos dedicamos al mundo de la vida pública y de la historia y de la ciencia política y de la formación de administradores públicos y de funcionarios, nos parezca que siempre es insuficiente, ¿no? Porque es algo tan obvio, ¿no? que tiene que estar representada toda la sociedad en cada uno de nuestros órganos y nuestros organismos, ¿no? Tanto en sus liderazgos, que es donde quizá estamos más retrasados porque sigue siendo muy fuertemente masculinizado el ámbito de los grandes cargos de dirección. En la vida pública y política quizá se avanza más rápidamente que en la vida privada, sin duda, pero también transversalmente hay que analizar cada uno de los sectores, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, a mí me gusta siempre hablar de la pérdida de talento que tenemos en estas cuestiones por motivos de género, pero que son motivos que penalizan a la mujer en su desarrollo profesional, pues porque son madres y que son cosas, digamos, que las sociedades modernas y democráticas ya tienen mecanismos de corrección para no perder todo ese talento, porque en el fondo quien pierde es la sociedad, no estamos teniendo un gesto bueno, hay que ayudar a las mujeres. No, para nada. Sobre todo es un derecho y una libertad de las mujeres que nos estamos perdiendo en las sociedades contemporáneas y que es una estupidez en términos de comunidades cívicas, o sea, claro. ¿no? Porque es un talento realmente descomunal, ¿no? Sí, de hecho, algo que usted mencionaba es que claro, en el ámbito privado no podemos saber si esto se está cumpliendo o no, porque no está... Bueno, ya lo vamos sabiendo más, ¿eh? Claro, digamos que no está regulado, no nos enteramos, las empresas privadas son libres de poner o no poner a quienes ellos deseen, pero en el ámbito público, digamos, a partir de la participación política, con las diferentes normas, al menos en nuestro país, sí, que se han ido aprobando para que se dé esta paridad, por ejemplo, en las listas, esto es bueno, sin embargo, como usted decía, hay siempre la sensación de que se puede hacer más porque finalmente se siente como que las mujeres han ido a rellenar un poco estas listas simplemente para cumplir con la paridad, porque finalmente las cabezas de lista terminan siendo hombres y es, por ejemplo, el caso aquí de los gobiernos regionales,
que no hay ni una sola gobernadora regional de las últimas elecciones del 2022. Bueno, eso claramente es una falla democrática, o sea, no es posible, en términos, iba a decir democráticos, pero en términos racionales, o sea, estoy seguro, y desde luego yo conozco muchas politólogas, congresistas peruanas, que serían estupendas gobernadoras, hasta donde yo he tenido ocasión de conversar o de tener en mi propio instituto formándose, o sea, que desde luego no hay motivo alguno para que no haya mujeres gobernadoras pero bueno, tienen ustedes ahora una presidenta de la República, digamos también que en el ámbito de la primera. Bueno, pero ahí siempre también tiene que haber una primera. Pero hay ahí también un tema con eso, porque ella no era la cabeza de lista tampoco, ¿no? Era la vicepresidenta de la lista. Entonces, ya, bueno. Hemos tenido pocas oportunidades de digamos que de efectivamente votar por una mujer. Sí. Bueno, hubo una candidata en las últimas elecciones que perdió por poco margen, pero fíjese, ha dicho que ya estamos implementando también medidas en el ámbito de lo privado. El gobierno de mi país, por ejemplo, acaba de aprobar una norma que obliga a que haya paridad también en los consejos de administración de las empresas. O sea, que eso también se puede hacer. Y en el ámbito de lo público que usted me señala, y que es, digamos, el ámbito de nuestra área de acción profesional en ese sentido, la verdad es que el avance es muy sustantivo. ¿Qué pasa? Que efectivamente muchas veces suceden mecanismos por los cuales los modos de cooptación en los partidos políticos, en la esfera pública y en todos los organismos, porque hay una tradición histórica y porque el mundo del poder, digamos, ha estado ocupado y ha estado fuertemente masculinizado, pues inventan, hay un viejo dicho que dice que quien hace la ley hace la trampa, mecanismos para que las mujeres no lleguen donde naturalmente tienen que estar en igualdad con los hombres y por tanto en base a sus talentos, sin ser penalizadas en razón de su género, ¿no? En ese sentido, hombre, ya hay muchos países de nuestro entorno que están introduciendo mecanismos de corrección y también en Perú seguro estamos estudiando e implementando este tipo de medidas. Estoy pensando, digo, para no hablar directamente de nuestros países, aunque siquiera hablamos inmediatamente, pero por ejemplo, un caso bastante conocido porque hay estudios de caso y que seguro interesan a nuestros televidentes y en relación con lo que igual desconocen más, es el caso de cómo han garantizado eso que usted decía en la paridad en las listas en México, ¿no? Que había un momento donde lo que hacían era hacer renunciar a la mujer y el que se quedaba, y entonces, exactamente, ¿no? Bueno, todo eso hay ya sentencias de tribunales electorales a lo largo y ancho del planeta, pero muy específicamente en el área iberoamericana y latinoamericana, y por tanto yo creo que en eso sí estamos avanzando, aunque como decíamos al principio, Marian, siempre uno se queda con ganas de más, porque es tan obvio desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista del mundo de oportunidades que perdemos, que estamos dilapidando una cantidad de talento de manera absolutamente injusta. Bueno, sí, bastante interesante realmente esto de que todavía nos queda mucho por hacer. Definitivamente tenemos tareas pendientes, pero creo que sí hemos avanzado, sobre todo en el Perú se está trabajando bastante desde las instituciones electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y todas las que la componen, el sistema electoral, para que se cumpla y para que se mejore. Y quería llevar mi última pregunta ya de esta entrevista que nos está dando el día de hoy con respecto al sistema electoral, mire que estábamos ahorita mencionándolo. Y esta situación en la que se ve el día de hoy con una serie de proyectos de ley que están buscando un poco afectar esta autonomía y esta independencia que constitucionalmente tiene el sistema electoral. ¿Qué análisis o reflexión podríamos tener? Bueno, mi perspectiva de estudioso y de miembro de alguno de los observatorios de justicia electoral del mundo más relevantes es que efectivamente es muy preocupante digamos, la injerencia que estamos viendo en la independencia de los órganos electorales en algunos países, ¿no? En ese sentido, la ciudadanía tiene que tener muy claro, y pongo el ejemplo de México, que hace poco ha sufrido un caso muy sonado en todo el planeta con trascendencia internacional y que realmente nos ha llamado la atención a todos mucho,
que es muy importante que defiendan la independencia de los órganos judiciales, que obviamente harán cosas bien y menos bien o lo que sea, porque nadie es perfecto y por tanto las instituciones tratan de trabajar por garantizar, ¿no?, el correcto funcionamiento democrático, pero como decía el viejo adagio, la democracia es el menos perfecto de los más perfectos de los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, que tenemos todos que mejorar sin duda, pero es muy importante, y eso me parece que es el mensaje que hay que trasladar, que todo el mundo se dé cuenta que la independencia de los tribunales electorales o de los jurados nacionales electorales en el caso del país, la ausencia de injerencia política, el respeto a las instituciones, a las funciones y capacidades de cada una de las instituciones, es lo que garantizan los derechos, libertades y las democracias de nuestro mundo. Y estamos en un tiempo de pensamiento confuso y de digamos, ofensiva, no solo en este ámbito, como decía, por ejemplo, como hemos visto en el caso mexicano o en otros de nuestro entorno, sino en general de las democracias, ¿no?, donde, digamos, populismos de diferente color y orden están tratando de violentar eso que desde el punto de vista de la ciencia política llamamos separación de poderes o el check and balances, y los ciudadanos y ciudadanas, ya entiendo que vamos todos corriendo, ¿no?, por la vida, pero tenemos que ser muy conscientes de que la democracia es un sistema frágil y que hay que protegerlo, y que por tanto lo protegemos con nuestro voto, con nuestras manifestaciones en defensa de esa independencia de los poderes del Estado, y que no podemos solo movilizarnos ante cuestiones, digamos, estrictamente políticas, sino también institucionales. Hay que defender las instituciones y su solidez. Muchísimas gracias. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, Antonio López Vega, por habernos acompañado en esta edición de JN Noticias. No, gracias a ti, Mariana, un placer acompañarte. Y esperamos que nos acompañe en una siguiente oportunidad. Sí, seguro que sí. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más información en JN Noticias.